Comparto el ejercicio y empezamos. Bueno, habíamos colocado inicialmente de este ejercicio manejando la ecuación contable de activo igual pasivo más patrimonio. Hemos colocado del total de los activos un valor total de 150,000. Dentro de estos 150,000 me está dando que cartera o cuentas por cobrar son de $30,000. Inventarios me da de 50,000 y la diferencia sería en este caso con caja del total de los activos. Ahora voy con lo siguiente. Aquí dice el 25% del total de los activos representa los pasivos. Los vamos a colocar aquí, los pasivos, y voy a colocar aquí de ese total de los activos de los $150,000, multiplicamos por el 25%. Me está dando un 25% de ese total. Me darían 37,500. El 25% del total de los activos. Y dentro de esos pasivos, yo tengo lo siguiente. $18,000 corresponden a cuentas por pagar. Aquí he colocado entonces las cuentas por pagar corresponde a $18,000 del total de estos pasivos. ¿Ya? Estas cuentas por pagar le dejamos tal como está. Después le vamos analizando. Estoy colocando solo datos. ¿Sí? Luego tengo aquí el capital. Dice que representa el 75% de los activos. Aquí voy a colocarle, entonces este capital representa del total de los activos, le voy a multiplicarle por el 75% y tendría $112,500. Así me da el ejercicio. Y me pide, según el ejercicio, a cuánto corresponden los pasivos a largo plazo. Largo plazo. Esto para mí es la incógnita. Va a estar planteado más o menos un ejercicio así, señores estudiantes, para ustedes. Si el ejercicio les doy así, y le puedo decir que los pasivos a largo plazo es A, B, C o D, y ustedes escogen la respuesta. ¿De acuerdo? Como está planteado. Eso es en los exámenes de logros. Vamos ahora sí a analizar un poco el ejercicio. De acuerdo a eso, yo tengo el total de los activos que me da. Voy a colocarle aquí numeración en Excel. Le preguntaba tal vez, señores estudiantes, ¿ustedes si han trabajado ya en Excel? ¿Tienen el conocimiento en Excel básico? Si lo tienen, no hay problema. Y si no, por favor, me encantaría hacer con ustedes así mismo un proceso de unos 20 minutitos, darles un tema de Excel básico nomás, rápido, ¿no? Para que podamos manejarlos, para que Sí, puedan incluso presentar los datos, ¿no? Ya por mí no hay ningún problema. Ojalá culminamos un poquito la clase. Yo tengo hasta las 11 y tengo hasta las 11:30 tengo con ustedes. Tratemos de culminar esto, si no, le dejamos para la clase que vayamos al laboratorio. Ahí les explico unos 20 minutitos algo de Excel básico, lo más elemental. Bueno, vamos a continuar. Entonces aquí yo voy a hacer la aplicación siguiente, reconociendo. Aquí tengo estas tres cuentitas que he colocado aquí, son parte del total de los activos. Cuentas por cobrar o cartera, inventarios 50,000 y la cuenta caja de 70,000, que sumados me darían los 150,000 del total de los activos. Tengo un pasivo que representa el 25% del total de los activos. Hasta aquí estoy tomando los datos. Dentro de estos pasivos tengo una cuenta que parece que me da como dato que es cuentas por pagar, $18,000. ¿Ya? Y vamos a ir analizando lo importante. Voy a ponerle aquí, insertarle una filita. Y vamos viendo que aquí, dentro de estos, le voy a ir señalando pasivos. Este es el activo, ¿ya? Pero por acá me pide que encuentre el pasivo a largo plazo. No necesariamente, ustedes yo les pongo aquí la ecuación contable para que podamos ir colocando los valores. Y aquí tengo una cuenta de capital que es 112,500. Si yo aplicara la ecuación contable, disculpe que voy a colocarle así. Aquí voy a ponerle los activos, ¿ya? Acá voy a ponerle los pasivos y por acá le voy a poner el patrimonio. Es para solo colocarle separado, separado
para decirle que esos son parte, ¿no? De esta cuenta. Aquí le pongo activos es igual, y le vamos a ponerle así. Y los pasivos voy a ponerle el más entre paréntesis, para decir que están sumando. De esta manera. Ahí tengo la ecuación contable. Entonces, la idea de esto es que irle colocando en la fórmula, o si usted ya puede analizarlo directamente, ¿no? Si me dice que la cuenta de los pasivos solo me pide encontrar el pasivo a largo plazo. Si los pasivos, aquí yo tengo un pasivo de cuentas por pagar, este es un pasivo de tipo ¿qué? Corriente. ¿Se acuerdan que hicimos anteriormente una clasificación? Pasivos corrientes o de corto plazo. Lo que me falta aquí es un pasivo a largo plazo para que se complete el total de los pasivos, es decir, aquí. ¿No es cierto? ¿No? Entonces, si yo tengo 37.500, el total de los pasivos, y tengo una cuenta que es un pasivo corriente de las cuentas por pagar, por diferencia yo tendría aquí que el pasivo, aquí yo tendría pasivo, pasivo largo plazo. Yo tendría entonces aquí marcado el total de los 37.500, le resto menos los 18.000 y por diferencia tendría que los 19.500. Prácticamente ya tendría obtenido que un resultado. Y ese sería mi resultado. O sea, automáticamente sin utilizar ningún tipo de qué, de fórmula. O sea, simplemente restando de su valor el total de los pasivos. Pero si yo aplicara y le dijera que necesito encontrar dos datos, la respuesta de caja y la respuesta del pasivo a largo plazo, también podríamos ubicarle como lo hice anteriormente, o si no, utilizando la ecuación contable. ¿Sí? Si me dice que los activos ya no es necesario desglosarlos porque no le estoy pidiendo cuánto vale caja, le estoy pidiendo cuánto vale el pasivo a largo plazo. Si tengo 150.000, reemplazaría 150.000 de activos. Igual, ya no es necesario ni siquiera las cuentas parciales. Pasivos me da un total de 37.500, pero aquí puedo desglosar los dos. ¿Sí? Los pasivos yo tendría de la siguiente manera. Hay un pasivo a corto plazo, yo le llamaría pasivo de tipo corriente. ¿Sí? Más, ¿qué otro pasivo se forma? El pasivo a largo plazo. Esos son los pasivos. Y más el patrimonio. Dentro del patrimonio, la única cuenta que aparecería sería el capital. Le pondría el capital. ¿Sí? Estoy desglosando simplemente. Si tengo 150.000 del activo, es igual. Y le pongo aquí el pasivo corriente. Pasivo corriente yo sé que es las cuentas por pagar, que es un valor total de $18.000. ¿Ya? Más. El pasivo a largo plazo no tengo. Pasivo largo plazo. Y más, el capital ya le calculé, me dio 112.500. Y ya puedo hacer aplicando la ecuación. Yo tendría 150.000. ¿Ya? Puedo ponerle lo que está sumando del segundo miembro. Le voy a restarle menos 18.000 y menos 112.500. Es igual al pasivo a largo plazo. Y ya tendría para solo calcular. ¿Sí? Yo voy haciendo la resta. Digo 150.000 menos 18.000 y menos 112.500. Estaríamos calculando el resultado, me daría 19.500. Que esto equivale a decir, déjenme ponerle aquí, esto equivale a decir el total del pasivo a largo plazo. Y ya tendríamos la respuesta calculada. De lo que obtuve en forma directa, ¿sí? Puede hacerlo el estudiante, y tendríamos como resultado los 19.500 que estaba buscando, ¿sí? Aplicando la ecuación contable. ¿De acuerdo, señores y señoritas estudiantes? Por eso les doy a ustedes los activos en que se clasifican, los pasivos en que se clasifican. Pasivo corriente de corto plazo más el pasivo de largo plazo. Y en el patrimonio, la única cuenta que forma parte del patrimonio, según un dato, es el
capital. He reemplazado valores y lo único que he hecho es un despeje matemático, ¿sí? Despeje matemático que ustedes en matemáticas les dan a ustedes en los despejes que les dan en la práctica. Y ya tenemos hecho el ejercicio. Lo mismo que hice en forma directa aquí arribita, lo mismo aplicado con la ecuación que tenemos contable. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores estudiantes? Me consultan nomás, por favor. Ya tenemos aplicado la ecuación contable para calcular un dato del ejercicio, ¿no? Y esta es la parte procedimental cuando ustedes les van a tomar. En un examen de logros hay una parte cognitiva que es de conocimiento teórico, una parte procedimental que es esto, saber el proceso, la ecuación, los despejes, y una parte de tipo actitudinal, hablamos sobre lo que es el manejo de actitudes o de valores, ¿no? Entonces, esos son los tres componentes que se manejan en la parte educativa. Bueno, hasta aquí preguntas, señores estudiantes, sobre este manejo de la ecuación contable. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? ¿Nada? No. Ya, ya, muy bien. Vamos a continuar. Hasta aquí entonces quedarían. Van a ver entonces algunos deberes que tendrán que hacer ustedes. Por favor, cuando le dije, si no concluyo el tema, no hacen todavía las tareas. O ya pueden avanzar algunas de las tareas, sí. El día de hoy voy a culminar con el último tema que es plan de cuentas. Y con eso, por favor, arrancan todas las tareas de la unidad número 1. Hasta la próxima semana. ¿De acuerdo? Ya. Vamos entonces a salirme. Perdón, Sí, o sea, dígame. no, nos va a extender el plazo para subir la tarea, porque si no estoy mal estaba hasta hoy día. Sí, sí, no, tranquilos. El Ok, día de hoy concluyo y les extiendo el tiempo, ¿no? Para que hagan hasta la próxima semana. ¿De acuerdo? muy gentil. Ya. Vamos a continuar. Entonces, espero que hayan ya copiado un poquito aparte de este ejercicio. No se preocupen, este ejercicio que estoy haciendo aquí en el Excel les vuelvo a subir también a ustedes en el WhatsApp de curso. No les pongo en la plataforma, sino en el WhatsApp para que vayan examinando ustedes también. ¿De acuerdo? Ya. Profe, Entonces, una pregunta. dígame. Eh, ¿Cuándo damos la prueba? Y ya, Ah, verán, lo que son, hay dos pruebas parciales que dan ustedes. Parcial uno, el examen. Revisen un poquito, yo les puse a ustedes en el aula virtual, está un calendario académico. Ahí en el calendario está estipulado más o menos pintado con color, primer examen parcial y segundo examen parcial. Sí, pero tranquilos, si es que algo no le tienen ahí, yo les mando por el WhatsApp, les digo, tal día y tal hora es la primera prueba. Pero avancemos. Las dos primeras unidades concluimos y hay una prueba de las dos primeras unidades. no. ¿Sí? Asimismo son las otras dos unidades, otra prueba, y con eso finalizan para el examen de logros. Ya. Bueno, vamos a continuar, señores estudiantes. Voy a dejar de compartir momentáneamente esta que me está sirviendo y me voy a lo que es la presentación de las diapositivas, que estamos trabajando en las presentaciones. Bueno, hemos trabajado entonces con esta primera parte sobre lo que es el manejo de la ecuación contable. Luego, por favor, he dejado para un tema inicial, para iniciar lo que es la estructura de estados financieros, voy a manejarme un elemento que es el principio de partida doble, pero eso le voy a dejar, porque de aquí voy a hacer alguna aplicación, una metodología para saber qué es un principio de partida doble. Aquí solo les voy a dar como referencia lo siguiente. Este temita sobre principios de partida doble, por favor, no. Aquí vamos a ver en la práctica lo siguiente. Primero voy a empezar con este temita que dice, no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Vimos en la práctica con ustedes, aquí mismo voy a colocarle una diapositiva nueva. Y aquí le voy a hacerle, cuando decimos no hay deudor sin acreedor, ¿se acuerda que trabajamos en una cuenta contable lo que es el debe? ¿Sí? Y por acá colocamos lo que es el haber, ¿ya? En el debe y el haber. Aquí decíamos en el debe es todo lo que recibo o lo que se recibe, ¿ya? Y en el haber es todo lo que se entrega. Entrega, entonces, ¿no? Y ahí tenemos lo del debe y lo del haber. Todo lo que se recibe, todo lo que le entregan.
Entonces, ahora lo que es, estos son elementos esenciales para manejar ¿qué? El principio de partida doble. Esto es muy fundamental. Lo del debe y lo del haber. Por lo tanto, aquí voy a manejar en un tipo de cuentita. Muchas de las veces depende de la transacción. Debe haber alguien quien reciba y alguien que entregue. Yo puedo ser yo mismo como me hago mi propio, hablemos, ya me voy directamente a una palabra que es asiento contable. ¿Sí? Y en los asientos contables, aquí vamos a manejar el llamado principio de partida doble. Yo como persona voy a hacer mi propia contabilidad y en una transacción, ¿no? Voy a aplicar justamente dentro de esa transacción lo que habitualmente lo hacemos. Dice, yo compro un bien y cancelo, ¿sí? Por ese bien un valor, cancelo un valor. Compro un bien que tiene ese bien, tiene también que un valor y cancelo por ese bien un valor económico. Aquí estamos viendo que hay una parte que recibe y una parte a quien entrega un valor, ¿sí? Entonces, tiene que haber alguien que decíamos bajo ese tipo de concepto, ¿sí? Aquí había colocado, no hay deudor sin acreedor. Quien recibe y a quien entrego. Ni acreedor sin deudor, ¿sí? Entonces, es importante aclarar eso. Al comprar yo un bien, recibo ese bien y cancelo un valor. Le pongamos con un ejemplo. Yo compro una silla, ¿sí? Por un valor de unos, pongamos $150, ¿ya? Y cancelo en efectivo, también un valor de $150 en efectivo. Estoy comprando un tipo de bien por un valor que tiene y cancelo en efectivo ese valor. Por el momento estoy colocando la forma de cancelación o pago en efectivo. Aquí nosotros ya estamos viendo qué va a recibir y qué va a entregar. ¿Sí? Si pongo la palabra ¿qué recibe? Esta incógnita. Y acá abajo, ¿qué entrega? ¿Sí? ¿Qué entrega? Entonces, si yo le pongo ¿qué recibe? Le voy a ponerle empíricamente. Yo recibo, aquí voy a ponerle, yo recibo, dice, una compra de una silla. Le pongo empíricamente, ¿sí? ¿Y qué está entregando usted? Está entregando efectivo. Es lo que entrega usted, ¿de acuerdo? Ese sería el un dato. Pero nosotros también podemos colocarle aquí, dice, ¿qué tal si hablo ahora muy técnicamente? Vamos a ver cuál es la cuenta que participa en esta transacción. La cuenta que participa. Entonces aquí yo le pondría, cuando hablamos de compra de silla, puedo colocarle o bien las mismas sillas, si yo me dedico simplemente le he vendido una silla de la oficina o comprado una silla de una cierta oficina, o le pongo la cuenta compras. La cuenta compras. Ya vamos a ver que muchas veces vamos a colocarle en una sola denominación la cuenta compras. ¿Ya? Y por esto, en cambio, se va a entregar en efectivo, le voy a llamarle caja. Estoy colocándole la cuenta que va a participar. Cuenta compras y la cuenta caja. Muy bien. Y aquí al ladito le voy a ponerle cuál es el valor de cada una de ellas. En la cuenta compras, a comprar compras, digamos, a establecer compras, tengo por un valor de $150. ¿Ya? Y caja también estoy entregando $150. Y ya tengo los dos valores. Entonces, en esta transacción vamos a ver ahora cómo participa ese denominado principio de partida doble. Aquí por el momento voy a colocarle un pequeño libro diario. ¿Sí? Voy a colocarle la cuenta del debe y la cuenta del haber. ¿Ya? Y aquí abajito ya tengo una descripción. En la descripción voy a colocarle las cuentas que participan. Por el lado del debe es lo que recibo y por el lado del haber es lo que entrego. ¿Qué estoy recibiendo? Aquí le voy a poner la cuenta compras. ¿Por cuánto recibo? Recibo por el valor de $150. Y por el lado del haber voy a colocarle qué es lo que entrego. Voy a colocarle más adentrito.
la cuenta caja y por el haber estoy entregando también en efectivo $150. Al momento de ver que en esta transacción, una cuenta que recibe, una cuenta que entrega. Esto tiene que ser igualito. Aquí decimos prácticamente lo del lado del debe y lo del lado del haber tienen que ser iguales. Yo tengo 150 aquí y aquí al ladito también tengo los mismos 150 acá. Entonces, estoy hablando de que en este caso estamos haciendo este tipo de aplicación y se está cumpliendo con el llamado principio de partida doble. Estamos trabajando bajo este tipo de concepto, que el lado del debe y el lado del haber concuerdan al momento de sumar la columna del debe y la columna del haber deben ser exactamente ¿qué? Iguales. Se cumple el principio de partida doble al sumar las dos columnas. Lo que recibe y lo que entrega deben ser exactamente iguales. No, este es el llamado principio de partida doble. Hay un lado llamado entonces uno deudor y otro acreedor. ¿Quién recibe? ¿Quién entrega? Y por lo tanto estamos cumpliendo este primer caso. El que recibe se llama deudor y el que entrega se llama acreedor. Todo lo que recibe se debita y todo lo que entrega se acredita. Por eso hablamos del debe y del débito. Débito o debe y el haber o crédito. Estamos haciendo ya aquí mi famoso principio de partida doble en un llamado asiento contable. ¿Sí? Ustedes ven que empecé con algo empírico. Compré sillas, le voy a poner en la cuenta compras. Pagué en efectivo, la cuenta caja, pero por el mismo valor. ¿Sí? Estamos aplicando ese tipo de conocimiento. ¿De acuerdo, señores y señoritas? Entonces ya tenemos este principio de partida doble. El total del debe o débito debe ser igual al total del haber o crédito, lo que hicimos aquí. Sumamos las dos columnas. Lo total del debe, la suma del debe y la suma del haber deben ser totalmente iguales. Ahí vamos cuadrando la información. ¿Ya? Esto sería el de los cash. Me voy un poquito más acá. Hasta aquí tenemos, vamos a trabajar con ustedes. En la próxima clase empezamos solo con aplicación bajo una metodología del principio de partida doble. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Están copiando tal vez? ¿Me dicen, por favor? Ya. Me dicen nomás. Si es que no, pasamos a la última parte de este tipo de temas. Profe, tengo una duda. Dígame, señor estudiante. En el caso que para registrar un asiento contable con las devolución de mercadería, ¿cómo lo registramos? Para devolución de mercaderías. Sí, Verán, vamos a ver con ustedes un tema que solo es inventario, manejo y control de inventario, y el tema costo. ¿Sí? Verá que usted cuando usted compra algo de mercadería, la cuenta compras iría por el debe. ¿Sí? Pero cuando usted devuelve la misma cuenta, por eso vamos a trabajar, hay un tema llamado devolución en compras y hay un tema llamado devolución en ventas. La cuenta compras, como el asunto de la devolución en compras, son elementos de tipo deudores, pero al momento que se devuelve, saldría por el haber, ¿sí? Y usted, en cambio, al momento de devolver una compra, vería si son bajo las mismas condiciones. Si usted al momento de comprar pagó en efectivo y al momento de devolver, tienen que pagarle a sí mismo, tienen que nuevamente devolverle la plata en efectivo, ¿sí? Eso ya depende un poco si son mismas condiciones de la compra. Pero si es que usted, en cambio, compró a crédito, ¿sí? Al momento de devolver una parte, también ellos dirían, le vamos a disminuir del crédito que le otorgamos, ¿sí? Entonces, esa cuenta de devolución en compras iría por el haber porque saldría de usted. Se está devolviendo por el haber. ¿De acuerdo? Eso vamos a sí. ver en el manejo justo del costo de ventas. Ya entramos a ese tipo de estado financiero y ahí vamos a ver la cuenta compras porque hay una compra neta, se llama. Compra neta implicaría que sea, ¿qué tal si hay un descuento, una devolución, ¿no es cierto? No, en compras y la compra ya no es neta, se llama compra bruta. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que ir descontando los descuentos, las devoluciones e incluso el transporte en compras. ¿Sí? Eso ya vamos a ver en este tema. Bueno, ya se me adelantó un poquito más, pero
Sí vale la pena ver. La cuenta compras por el lado del debe, pero al momento que se devuelve, la cuenta compras iría como parte de la devolución por el haber. e ingresaría en la cuenta de caja, Claro, o depende del metodología dependiendo de de las pago. condiciones, ¿no? Usted dice, devuélvame, yo le pagué en efectivo y devuélvame en efectivo, ¿no es cierto? No. Entonces, esa sería según la condición que hayan quedado. Y que de acuerdo, acordarás en eso, que cuando usted compra el almacén, los proveedores le dice, tiene usted derecho hasta los primeros 10 días. En otro le dice, no se admiten ninguna devolución. Acordarás en eso también, ¿no? Pues eso es importante entenderlo muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos con el último tema de esta parte de la unidad número 1. Vamos a hablar un poquito acerca del plan de cuentas, señores estudiantes. Aquí en este plan de cuentas, en la próxima clase les voy a dar unas hojitas o incluso les voy a poner en la plataforma sobre todas las cuentas de los 6 grupos, cómo actúan. Es decir, aquí sí vamos a trabajar con el tema de códigos, ¿sí? Un plan de cuentas donde yo voy subrayando son los puntos claves, por favor, señores estudiantes. Es una lista ordenada y pormenorizada de todas las cuentas que conforman el grupo de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos que va a tener una empresa. Las mismas que se identifican mediante un código. Ustedes, por favor, cuando les toque hacer la práctica preprofesional, les van a pedir que hagan posiblemente una práctica bajo una empresa, un negocio, un plan de cuentas. Esto me permite ser más organizado de todos sus grupos. Ustedes han visto que en los pequeños negocios tienen un librito de anotaciones, nomás tienen, ¿no? Lo que compran, lo que venden, lo que devuelven, lo que ingresan, bueno, todos sus elementos. ¿Qué tal si yo le hago un plancito de cuentas de las principales cuentas que ellos manejan en los 6 grupos? Y le hago que sean mediante un código. El plan de cuentas, lo que le permite o le facilita a usted, señor, señorita estudiante, es que este le permite la contabilización de todas las operaciones que realiza una empresa. Se es más ordenado y clasificado. Usted sabe que actualmente con el sistema de rentas internas, bajo los impuestos, lo que tenemos, necesita ser ordenado usted, ¿no? Facilita la elaboración y presentación de qué? De los estados financieros, que ya vamos a ver en la siguiente unidad. Una característica de un plan de cuentas debe ser sistemático en el ordenamiento y la presentación. Va en orden, tiene un sistema de cada cuenta, ¿no? Es flexible y capaz de poder aceptar nuevas cuentas. No es que son rígidos. Podemos emitir nuevas cuentas en ese plan, incorporarle una nueva cuenta que se está utilizando. Son homogéneas de acuerdo a los grupos, o sea, las que pertenecen a activos, activos, pasivos, pasivos, ¿no? Pues hay que clasificarlas de acuerdo a eso. Debe ser muy claro en la denominación de cada cuenta, que se entienda la cuenta, que sea una cuenta clara que se entienda, ¿no? Vamos a ver que actualmente incluso ya no se manejan nombres de cuentas, sino códigos, ¿sí? Código de cuenta. Y eso es importante que ustedes vayan manejando. Ya. Los que se preparan para lo que es contadores públicos autorizados, ellos en su cabecita ya tienen que tener el plan de cuentas, cómo van a ser manejadas, ¿no? Ese plan de cuentas para manejarse solo como códigos. Bueno, aquí algo muy importante. Hay una preparación previa para hacer un plan de cuentas. Cuando ustedes vayan a hacer su práctica preprofesional en un negocio, es importante que primero le conozcan a profundidad el negocio. Si les contratan a ustedes para hacer un plan de cuentas en una empresa, ustedes tienen que conocer el negocio, a la casa, como decimos. ¿Sí? Aspectos técnicos del negocio, jurídicos del negocio, administrativos y áreas departamentales, el aspecto económico, cómo está estructurado, cómo se financia. Es decir, tienen que tener algunos aspectos del negocio, conocerlo, porque el plan de cuentas va hacia eso. Las necesidades del ente de brindar información patrimonial, económica, financiera y de gestión. Esto es importante para hacer un plan de cuentas, ¿no? Para abarcar el análisis de cada uno de estos puntos, es importante que podamos mencionar los siguientes aspectos muy necesarios de conocimiento. La organización. Yo se acuerda que yo empecé viendo esto como empresa, ¿sí? Desde el nombre, razón social,
¿no? Tipo de empresa que es, según su tamaño. Vimos muchos elementos que es importante irle conociendo. El tipo de negocio, objeto, tamaño, actividad que desarrolla, el tipo de negocio, la existencia del negocio diversificado geográficamente. ¿Qué significa? Que puede haber una matriz, puede haber sucursales, ¿no? La forma en que se ha dispuesto la estructura administrativa. Verá que hay áreas departamentales, niveles jerárquicos que usted va conociendo. No solo aprender contabilidad, sino también la parte administrativa de una empresa. Normas legales y profesionales vigentes. ¿Qué tal si usted comete un absurdo sin apoyarse en la ley? Hay que tener muy en cuenta. Anteriormente los administradores manejábamos una ley orgánica de administración financiera y control para el manejo de la parte pública y llamábamos LOAFIC, que si usted me disculpe que le ponga la palabra, metía las cuatro no, cometía un error por no fijarse en la ley de carrera administrativa y lo demás, posiblemente cometía un error y podría ir a la cárcel incluso. Es apoyado en la ley, ¿no? Información sobre los requerimientos externos, es decir, qué es lo que requieren organismos que regulan la empresa, sistema de rentas internas, ley de compañías, es decir, algunos elementos fundamentales y las posibles necesidades de información de los niveles directivos de la organización. Generalmente los niveles directivos necesitan información condensada de la información financiera de un negocio. Es decir, en resumen, ¿sí? Estos son algunos de los aspectos para tomar en cuenta y elaborar un adecuado plan de negocios, plan de cuentas, perdón. Ese plan de cuentas, ustedes se toparán en la práctica sobre sectores comunitarios, rurales, y tienen que elaborar un plan de cuentas de acuerdo a lo que ustedes puedan visualizar en ellos. Tuve una experiencia con mis estudiantes al hacer un plan de cuentas de un sector comunitario, ¿sí? En donde se reflejaron la parte agrícola, ganadera, la parte comercial de sus productos. Lo hicieron un pequeño plan de cuentas manejando los 6 grupos de cuentas. ¿De acuerdo, señores y señoritas estudiantes? Pues ya Y que sabemos, sí, dígame. una consulta en el tema de, digamos, de pequeños negocios o el ejemplo que nos daba, hay que hacer un plan de cuentas, pero en empresas de bienes, de servicios, ya existe un plan de cuentas establecido con el cual se puede comenzar a trabajar utilizando esas cuentas. Sí, sí, sí. En algunos ya están preestablecidos incluso, ¿sí? Pero dependiendo de la situación, del alcance, de la amplitud del negocio, posiblemente es más flexible y puede someterse a algunas cuentas que pueden aparecer. Ustedes ya van a toparse que en algunas empresas ya tienen un plan de cuentas definido, ¿sí? Es más bien el conocimiento que así es un plan de cuentas, pero ustedes pueden sugerir posiblemente que haya algún cambio, pero ustedes saben que en otras empresas ya son rígidas, ya tienen un plan de cuentas definido. Una cooperativa de ahorro y crédito, un banco, una financiera ya tienen un plan de cuentas definido, ¿sí? Y simplemente ustedes se sujetan a establecer, como dice, a prepararse, ver qué códigos ya tienen cada una de ellas. Y ahora si hablamos en otro idioma, solo con códigos. ¿Sí? Entonces, ese es otro elemento. Pero en algunos, va a ser que usted en su área estudiantil va a tener que aplicar una práctica preprofesional elaborando un plan de cuentas. Ustedes van a hacer, porque no tienen. Solo tienen libros de anotaciones, han manejado algunos simplemente en su librito, ahora le hacen una estructura de un plan definido para sistematizarlos. ¿Sí? Y a veces tienen la mala costumbre de comprar paquetes contables, pero lamentablemente no lo pueden manejar o manipular los códigos. Pues esto es importante. ¿Sí? Vamos a continuar un poquito más. Ahora, Entonces, profe, entonces hay un plan de cuentas para cada empresa según su actividad. según su actividad. Pero ustedes van a ver que los seis grupos intervienen. Los 6 grupos. Lo único es enfocándose al tipo de actividad. No puedo mezclarle una actividad comercial con una industrial, solo me coloco solo el ámbito comercial. Manejo de la cuenta de mercaderías, lo que compra, lo que vende, vamos a manejar. En el ámbito agrícola, no voy a manejar lo mismo que una industrial, ahí manejaremos lo que más habitual manejan, en activos, en pasivos, en patrimonio, ingreso, costo y gasto. Por eso es importante que la contabilidad no es única, la contabilidad la contabilidad matriz es única, pero se basa en algunos auxiliares que ayudan a
prácticamente obtener información de varios tipos de actividades. ¿Sí? Gracias. Aquí tenemos un plan, el plan de cuentas contiene los 6 grupos, 1 activos, 2 pasivos, 3 el patrimonio, 4 los ingresos, 5 los costos y 6 los gastos. ¿Ya? En este orden está. Aquí vimos con ustedes hace un momentito alguna clasificación de los grupos y subgrupos. Activos como grupos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. ¿Sí? Lo mismo para subgrupos activos, activo corriente, no corriente o fijos y otros activos llamados diferidos. En pasivos de tipo corrientes, de corto plazo, pasivos no corrientes o de largo plazo y otros pasivos. Y en patrimonio lo que vimos, capital, reservas, superávit de capital, superávit de operaciones, lo que llamábamos ¿qué? Utilidades. Los ingresos operacionales y no operacionales, también los costos operacional y no operacional, y los gastos operacionales y no operacionales. Esta es una subdivisión de los grupos y subgrupos. ¿De acuerdo, señores estudiantes? Esto es lo que vimos hace un momentito. Ahora sí, vamos a ver cuál sería el sistema de codificación que podríamos aplicar. Vamos a ver que en la práctica, por favor, señores estudiantes, si nos volvemos a salirnos, me parece que tenemos con ustedes hasta las 11:30. Sí, nos volvemos a unirnos. Va a quedar unos 2 minutitos. La codificación es la utilización de números, de letras, de símbolos. En consecuencia, el código viene a ser el equivalente al nombre del grupo, subgrupo, cuenta y subcuenta. ¿Ya? Vamos a ver algo importante aquí. Aquí nosotros les enseñamos que deben ustedes codificar, pero también pueden ustedes hacer una codificación ustedes mismos, señores. Ahí viene lo que les llamamos su propio valor agregado que le den a su oficio. Pueden darle un código que apliquen único para ellos, en la parte agrícola, en la parte pecuaria, en la parte minera, en la parte comercial, en la parte industrial. Ustedes les dan algo que les facilite a ellos su trabajo. Vamos a ver el sistema de codificación. Empezamos con el de tipo alfabético. Estos se basan en el uso exclusivamente de letras, el abecedario, ¿sí? Para identificar cada una de las cuentas. Aquí podemos ver, señores estudiantes, un ejemplo. Aquí le hemos colocado la letra A de activo, la letra AC de activo corriente, ¿sí? Hemos colocado las iniciales de cada una de ellas. Pero aquí vemos que en las cuentas que pertenecen al grupo y subgrupo, tenemos la cuenta caja y se le ha colocado que las 2 primeras sean del tipo subgrupo, activo corriente. Se fijan en todos, ¿no? AC. Y en lo que se refiere a la subcuenta, en las cuentas tenemos A, estamos enumerando desde la A, B, C, D, E en adelante. Estamos aplicando entonces un tipo de sistema de codificación alfabética, de la A, B, C hasta la Z. Tenemos caja, caja chica, bancos, inversiones, mercaderías, y estamos ubicando simplemente que este tipo de codificación, ubicando las